Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Lamento mucho que esta conferencia no se haya podido desarrollar de forma presencial, pero las condiciones impuestas por el coronavirus nos imposibilitan tal actividad y por consiguiente pues tenemos que hacerlo de forma virtual. En este caso espero que las condiciones sean lo suficientemente buenas para que se entienda lo que vamos a plantear a continuación. La conferencia constará de cuatro grandes partes. En un primer momento nos vamos a ocupar de definir una serie de conceptos previos que consideramos que son necesarios para entender mejor todo lo que es la actividad y el fenómeno turístico. Por otro lado, vamos a abordar, aunque sea de una forma somera y sintética, el patrimonio natural y cultural de la isla de Fuerteventura, dado que estos patrimonios son recursos turísticos de máximo interés e importancia, y sin ellos no se entendería el desarrollo que ha tenido la actividad turística en estos últimos años en la isla de Fuerteventura. A reglón seguido nos vamos a centrar en las distintas fases por las que ha ido pasando el desarrollo turístico de la isla de Fuerteventura y concretamente vamos a distinguir tres fases. Una fase anterior a los años 70 que nosotros denominamos preturística, dado que había muy pocos turistas, la inmensa mayoría de los que visitaban la isla eran viajeros y las infraestructuras alojativas y de transportes eran muy escasas, mínimas. A partir de los años 70 la situación comienza a cambiar, primero de forma paulatina y después ya de los años 80 de una forma más acelerada. En este momento es cuando se produce el inicio de la actividad turística de masas en la isla y la eclosión de este fenómeno. A partir ya de los años 90, con la tercera fase se consolida el desarrollo turístico y ya en el siglo XXI pues comienza a presentar problemas, por un lado de carácter medioambiental, por otro de sobresaturación y de excesiva construcción que han posibilitado por parte del gobierno de Canarias el dictaminar una serie de decretos y de leyes para intentar, en la medida de lo posible, atajar este descomunal crecimiento que ha experimentado esta actividad no solo en la isla de Fuerteventura, sino en el conjunto del archipiélago canario. La conferencia charla se cerrará, como no podía ser de otra manera, con unas conclusiones que ya veremos al final de esta exposición. Bien, lo primero que conviene distinguir es entre turista y viajero. El término viajero es más general y abarca pues a todas aquellas personas que realizan un desplazamiento con la idea de conocer nuevos lugares, nuevos sitios y de hacer nuevas actividades o actividades distintas a las que vienen haciendo tradicionalmente. En cambio, el turista necesita una motivación económica, lleva conjuntamente un paquete turístico económico, hace uso y consumo de unos recursos territoriales que el viajero no, y también no solo hay un desplazamiento, sino que hay un alojamiento que está concebido y preparado para tal fin. La diferencia entre turista y excursionista es que el turista pernocta más de 24 horas en el lugar donde desarrolla la actividad. En cambio, el excursionista no llega a ese ámbito temporal de las 24 horas y por lo tanto se queda
en una franja de tiempo bastante menor. Por ejemplo, un turista de cruceros que viene en un barco a la isla de Fuerteventura, en el tiempo que baja a la isla sería excursionista, porque no pernocta en la isla ni está más de 24 horas. En cambio, sí en el barco, en el crucero, sí que sería un turista, y en este caso turista de crucero. La diferencia entre turismo de élite y turismo de masa es principal y fundamentalmente de cualidad. El turista de élite pues demanda generalmente alto confort, espacios pristinos, no masificados y demás, mientras que el turismo de masa ocupa resorts turísticos de alta densidad y con niveles de ocupación muy elevados. Precisamente uno de los turismos de masa más paradigmáticos es el de sol y playa, que es el turismo, el tipo de turismo que en Canarias tiene mayor desarrollo hasta el momento, ¿no? No siempre ha sido así. La etapa preturística, evidentemente, no había un turismo de sol y playa, pero desde que comienza el desarrollo del turismo de masa, pues el sol y la playa ha sido prácticamente casi el único tipo de turismo hasta fechas relativamente recientes en que aparecen nuevos turismos alternativos o incluso podríamos decir complementarios, porque el sol y la playa no desaparecen, pero sí que aparecen otras modalidades turísticas como el turismo cultural, el turismo de cruceros, el turismo deportivo, el turismo de naturaleza, el turismo de congresos, etcétera. Estos turismos tienen unas densidades menores al del sol y la playa y tienen también unas cualidades distintas. Por último, conviene diferenciar en el desplazamiento de los turistas lo que es un vuelo regular del vuelo charter. El vuelo regular es el que normalmente realizan las líneas de bandera, que tienen pues unos horarios y unas franjas de desplazamiento establecidas, y sin embargo el turismo charter está pensado exclusivamente para desplazar a un grupo de personas hacia un resort turístico. Por lo tanto, se contrata con esa finalidad. Bien, con respecto al patrimonio natural de Fuerteventura, decirles que constituye un recurso de primera magnitud, de primera importancia para el desarrollo de la actividad turística. No se entiende el desarrollo turístico de Fuerteventura sin su clima, sin su geomorfología y su geología, y también sin sus aspectos geobotánicos. Por lo tanto, son de gran importancia contemplar esta serie de elementos y de factores naturales que han contribuido al desarrollo de la actividad turística de Fuerteventura. Concretamente, y en lo que a la geología respecta, es señalar que la isla de Fuerteventura se ha dividido en dos grandes conjuntos claramente diferenciados. Por un lado, lo que podríamos denominar la isla submarina, lo que es el complejo basal, el basamento, y sobre él, una vez superado el nivel del mar, van a ir superponiéndose una serie de erupciones en distintas fases, por lo tanto distintas series volcánicas. Constantino Criado, en su tesis sobre la evolución del relieve en Fuerteventura, señala que al menos hay cuatro grandes series, cuatro grandes fases que nosotros también vamos a seguir. Concretamente, con el complejo basal, hay que decir que este se empieza a formar hace unos 80 millones de años en erupciones submarinas, donde los gabros, las sienitas y rocas plutónicas pues van a ir conformando ese zócalo, ese basamento. Y ya hace 20 millones de años
pues el zócalo llega prácticamente a nivel del mar y comienzan las erupciones subaéreas. Las primeras erupciones subaéreas, la serie 1 o serie antigua, datan del Mioceno inferior, de hace unos 20 millones de años, y no se forman de una sola vez en el conjunto de la isla de Fuerteventura, sino que aparecen zonas puntuales, como son la fisura que conforma el macizo central o el escudo central de la isla, el macizo de Jandía con su escudo, y también más tarde aparecerá un escudo en la zona septentrional, en la zona norte, conformando primero tres islas diferentes que luego se van a ir justaponiendo con erupciones posteriores. Antes de esas erupciones posteriores y cuando se han formado estos tres grandes edificios, estos tres grandes escudos, tiene lugar en torno a hace unos 12 millones de años un gran colapso lateral en la parte occidental de lo que en ese entonces era la isla de Fuerteventura, desapareciendo buena parte del edificio Jandía y desapareciendo buena parte del edificio central, donde hoy está el macizo de Betancuria y la llanura central, y donde hoy en ese flanco oriental de ese gran edificio que constituyó el escudo de Jandía solo queda el macizo de su parte, como ya digo, más oriental, dando lugar a las playas de Barlovento y las playas de Sotavento. El istmo de la pared se forma a posteriori durante la serie 2, donde hay unas nuevas erupciones volcánicas que van configurando la fisonomía actual de la isla y también permiten ir trazando lo que va a ser el perfil costero que presenta la isla en la actualidad. Esta serie 2 está separada de la serie 1 por un periodo de calma volcánica de absoluta tranquilidad, donde lo que se produce principal y fundamentalmente es erosión, desmantelamiento de los edificios que antes se habían construido en la serie 1. Entre la serie 2 y la serie 3 hay también un periodo de relativa tranquilidad y la serie 3 comienza hace aproximadamente 1,7 millones de años y llega hasta los 40.000 años antes del presente. Se concentra principal y fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, en la zona norte, en la comarca septentrional. Un buen ejemplo puede ser todo lo que es el Malpaís de la Arena, toda la zona de lavas de las Jares, hacia el Cotillo y demás. Y por último vamos a tener ya, aunque no con vulcanismo histórico, pero sí con vulcanismo reciente, dado que no ha habido vulcanismo después de la conquista normanda y de la conquista castellana en la isla, no hay vulcanismo histórico, pero sí hay un vulcanismo relativamente reciente. Y una prueba de ello son, por ejemplo, pues los conjuntos volcánicos de Jacomar con el Malpaís Grande y Malpaís Chico. Estas erupciones volcánicas han permitido, junto con la erosión y la climatología de la isla, ir configurando una fisonomía que ha dado lugar a grandes unidades geomorfológicas. En concreto, distinguimos 6 grandes unidades. La comarca septentrional o el norte, que básicamente abarca lo que es el municipio de La Oliva, donde, como ya dijimos, hay toda una serie de aparatos volcánicos que han ido depositando lavas a lo largo y ancho de este territorio, sobre todo con la serie 2 y la serie 3. También hay una llanura litoral nororiental que abarca desde prácticamente Montaña Roja hasta la zona del Barranco de la Torre, donde se encuentra pues en su desembocadura las Salinas del Carmen.
Toda esta costa es una costa baja, arenosa, aunque también pedregosa, de fácil y relativamente buen acceso. Incluso hay un núcleo turístico como es el de Caleta de Fuste, el castillo, en el municipio de Antigua. Más hacia el interior distinguimos las valles y cuchillos orientales, valles acéfalos, muchos de ellos sin cabecera, que comunican con la llanura central, la zona de costa, y se van a ir superponiendo pues distintos cuchillos que van separando estos valles. En la zona central de la isla distinguiríamos la llanura central, con una subllanura norte en torno a Tefía y una subllanura sur en torno a la zona de Tuineje, Gran Tarajal. Y ya por último, pues quedaría como unidades geomorfológicas individualizadas el macizo de Jandía, la zona más antigua de la isla donde aflora el complejo basal, y la península de Jandía con el macizo del mismo nombre y el istmo de la Pared. Por lo que respecta al clima como recurso turístico también de primera magnitud, decir que las condiciones de Fuerteventura climáticas son inmejorables. Una temperatura media anual en torno a los 19-20 grados centígrados es ideal para el desarrollo de la actividad turística. También muy pocas precipitaciones. En la costa no llegan a superarse los 100 milímetros la mayor parte de los años, incluso en el interior y las zonas de montaña que llueve algo más, tampoco llegan a superarse los 200 milímetros. El mar de nubes que sí afecta a otras islas del archipiélago canario de forma importante, a Fuerteventura solo le afecta de una forma muy colateral al macizo de Jandía en el entorno sobre todo de la zona del Pico de la Zarza, en torno a los 807 metros. El tiempo sur es relativamente frecuente en verano, alcanzándose incluso temperaturas que pueden llegar a superar los 40 grados. Es tiempo procedente del vecino continente africano. El verano suele ser cálido y seco, y las lluvias se concentran cuando las hay en los meses de noviembre, diciembre y enero. El anticiclón de las Azores es el que explica principal y fundamentalmente el desarrollo de los distintos tipos de tiempo y del clima de la isla de Fuerteventura. Se trata precisamente del que propicia la llegada de humedad que al ascender en altura conforma el denominado mar de nubes, que como ya hemos dicho a Fuerteventura solo afecta en la zona del macizo de Jandía. El resto de la isla prácticamente no se ve afectado por este mar de nubes. El tiempo anticiclónico de el anticiclón de las Azores pues afecta prácticamente al 90% de los días del año. La isla, por su orientación, su altitud y también su relieve, pues no tiene la multitud de microclimas que sí presentan otros espacios del archipiélago canario. Básicamente nos encontramos con dos tipos de clima, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, un clima de tipo estepario hacia el interior y un clima desértico árido en las zonas de costa. Esto hace que también la vegetación pues sea bastante más exigua que la que presentan otras islas del archipiélago canario, donde las formaciones arbóreas densas son muy escasas, algunas de tarajales, algunos palmerales, en otro tiempo también bosque termófilo, pero que después de la conquista va a desaparecer por las necesidades de madera
que se tienen en la isla para el desarrollo de las actividades económicas. Las formaciones de matorral bajo, tanto de cardones como de tabaibas y otro tipo de euforbias, son bastante generales a lo largo de todo el territorio insular. Y en el anillo costero lo que sí vamos a encontrar son comunidades de plantas halófilas y samófilas, es decir, plantas amantes de la arena y plantas amantes de la sal. En general, el conjunto de la vegetación de la isla de Fuerteventura es muy xerofítica, es decir, se adapta muy bien a las condiciones de aridez y de escasas precipitaciones, y también hay que señalar que la vegetación actual pues no se corresponde en modo alguno con la de tiempos pretéritos, dado que el hombre ha modificado de forma sustancial el paisaje de la isla. La antropización con el desarrollo agrario primero y turístico después ha sido muy notable. Los espacios naturales protegidos de la isla son relativamente pocos comparado con otras islas. Cuenta con solo 13 espacios naturales que suponen tan solo el 28% del conjunto total de la isla, lo que está protegido. En concreto, estos espacios naturales son, por un lado, 3 parques naturales: el de la isla de Lobos, el de Corralejos y el de Jandía. A ellos se les suma el Parque Rural de Betancuria. Y después tenemos una serie de monumentos naturales, entre los que destacamos el Malpaís de la Arena, la montaña de Tindaya, la caldera de Gairía, los Cuchillos de Vigán y el monumento natural de Montaña Cardón. Hay un último monumento natural, Dajuí, y dos paisajes protegidos, el de Vallebrón por un lado y el Malpaís Grande. Y por último cierra este conjunto de espacios naturales protegidos el sitio de interés científico de la playa del Matorral. Hoy día la isla es reserva de la biosfera desde el 26 del 5 del 2009, que fue declarada como tal, y eso también contribuye a mejorar su imagen desde el punto de vista de lo que es la explotación turística. El patrimonio cultural no le va a la saga, al propio patrimonio natural es bastante abundante y diverso. Existen multitud de bienes de interés cultural, todas las ermitas que nos encontramos a lo largo y ancho de la geografía insular, castillos como el del Tostón en Corralejo, yacimientos arqueológicos como el Barranco de los Enamorados en la zona de Lajares, o el de la Atalayita en Pozo Negro, construcciones de interés como la Casa del Inglés o la Casa de los Coroneles, pueblos que recrean el mundo tradicional agrario de la isla, como es el caso de la Alcogida en Tefía, unas fiestas y romerías como la de las fiestas juradas en Tuineje o la romería de La Peña, salinas como las del Carmen, hornos de cal que hay repartidos por doquier por la isla, y otra serie de construcciones como son los centros de interpretación y los museos que ha ido desarrollando el Cabildo en estos últimos años, como el del gofio en Tiscamanita, el del queso en Antigua o el de la silla en La Oliva. Vamos a ver a continuación el desarrollo de la actividad turística, y para ello pues también los mapas y portulanos con que cuenta la isla nos han sido de gran interés y de gran apoyo para desarrollar nuestra charla en relación a la actividad turística. Bien, con respecto al desarrollo turístico de la isla, se puede señalar que en la isla de Fuerteventura se observan al menos 3 grandes periodos bien diferenciados.
Por un lado tenemos antes de los años 70, lo que nosotros consideramos que es la primera fase o fase preturística, donde el número de viajeros era relativamente importante, pero sin embargo el número de turistas no, las infraestructuras alojativas eran mínimas y las infraestructuras viarias de carreteras y de puertos eran muy escasas. Por lo tanto, el desarrollo de la actividad turística no podía ser eh, de otra manera muy elevado, al contrario, era muy escaso, ¿no? A partir de los años 70 y de forma paulatina comienzan a desarrollarse infraestructuras y consiguientemente con ellas la actividad turística. Es sobre todo a partir de los 80 cuando se produce ya una gran eclosión de la actividad turística en la isla. Eclosión que llega a su culmen en los años 90, llegando a un crecimiento realmente considerable y notable. Hoy día ya comienzan incluso a darse los primeros fenómenos de sobresaturación en algunos lugares de la isla, sobre todo en los resorts o núcleos turísticos más antiguos, y por lo tanto pues la necesidad, sobre todo a través de los planes insulares de ordenación, de ir tomando medidas para paliar esta serie de desventajas o de inconvenientes que el propio crecimiento y desarrollo turístico ha propiciado. Vamos a ver todo esto de forma secuenciada. Con respecto a la primera etapa, a la anterior a los años 70, como vemos en esas fotografías, pues Fuerteventura era una isla de pesca artesanal, de ganadería, con numerosos pajeros a lo largo de la isla y también de gavias y nateros, donde la actividad agrícola, cuando las lluvias lo permitían, pues era bastante notable. De hecho, fue el granero de Canarias durante bastante tiempo. En esta primera etapa, antes de los años 70, la llegada de viajeros se puede considerar, aunque no excesivamente importante, pero sí significativa. Sin embargo, el número de turistas es muy escaso. Y los que se acercaban a la isla, los pocos que se acercaban a la isla, lo hacían fundamentalmente por tres razones. La principal llegada de turistas era por gente que venía con necesidades de curarse enfermedades, unas relacionadas con la piel, y en esto pues las horas de sol que disponemos aquí son notables, y también nuestro clima ayuda bastante a las enfermedades de tipo broncopulmonar, ¿no? En islas como Tenerife, Gran Canaria, pues el turismo de salud llegó a ser bastante importante. En islas como Tenerife no tuvo tanto desarrollo, pero también hubo turistas que se acercaron por este motivo. Otro de los turistas que se acercaban a la isla era para contemplar las excelencias paisajísticas relacionadas tanto con su geología, con su clima, como con sus endemismos botánicos. Por lo tanto, se trataba de un turismo científico, de viajeros sobre todo, que venían a conocer esas singularidades que presentaba la isla de Fuerteventura con respecto al resto del archipiélago canario y sobre todo con respecto al resto de las áreas geográficas limítrofes, tanto africanas como europeas. Y un tercer grupo lo constituía el turismo denominado de negocio, comerciantes que venían por la Barrilla y por la Horchilla y que luego permanecían en las islas un tiempo haciendo turismo, y también los ingleses, alemanes y franceses que de camino hacia las colonias africanas pues pasaban por Canarias y se aclimataban aquí durante un tiempo antes de seguir hacia el continente africano. El número de viajeros, como hemos dicho, era bastante escaso porque la capacidad también que tenía la isla para alojar a los mismos pues era mínima, y los transportes eran bastante precarios, tanto en lo que se refiere a los barcos de vela primero como a los barcos de vapor después.
Los primeros viajeros y turistas desembarcaban por las playas, playas de Corralejo, la playa de Puerto Cabra, y más tarde ya se fueron creando las primeras infraestructuras, por ejemplo el Muelle Chico de 1888, tienen ahí en la fotografía, pues permitió que los desembarques fueran más normales y ofrecieran más garantías de éxito que lo que proporcionaban las playas. En esta primera etapa, como hemos señalado, las infraestructuras eran escasas y comienzan pues a crearse los primeros elementos importantes en lo que va a ser el desarrollo futuro turístico de la isla. Por ejemplo, la primera gran construcción de envergadura data de 1965 y fue el Parador Nacional. El primer Parador Nacional que estaba junto a donde hoy se encuentra la salida del puerto del Rosario, cerca del antiguo hotel Las Gavias, y más tarde pues este parador va a desaparecer en beneficio del parador que se construye en Playa Blanca, al sur de Puerto Cabra. También en 1969 se crea el aeropuerto del Matorral. Fuerteventura había tenido dos aeropuertos anteriores, el de Tefía primero y el de Los Estancos después, pero estos dos aeropuertos no reunían condiciones para un desarrollo turístico importante. Sin embargo, este aeropuerto ya del Matorral en la costa sí que permite ese desarrollo y a partir de este momento comienzan a experimentar cada vez más un crecimiento notable el número de aeronaves y sobre todo a partir de los años 80 esto será ya algo muy generalizado. Como vemos en esta ilustración, los viajeros que llegaban a la isla para visitar nuestro patrimonio natural y el patrimonio cultural, aparte del comercio de la ya denominada cochinilla y horchilla, también para la barrilla o también la producción de cal, que fue muy importante, incluso la producción de tomate ya en el siglo XX, van a permitir la llegada de muchos turistas relacionados con esta actividad comercial. Pero sobre todo en estos momentos, en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, como vemos ahí, lo que vienen son principalmente viajeros, ¿no? Desde la llegada de Jean de Bettencourt en 1402 hasta 1490, en que vemos que llega Gaspar Frutuoso Torriani, toda una serie de nombres que ahí tienen y que no vamos a repetir. En el siglo XVII hay también importantes viajeros, sobre todo científicos, al igual que ocurre en el siglo XVIII, donde destacaríamos, por ejemplo, la visita de George Glass de 1763. Ya en el siglo XIX vamos a tener también un número importante de viajeros que llegan a la isla en distintos momentos y también destacaría dos cuestiones del siglo XIX. La creación de los puertos francos en 1852, concretamente estos puertos francos van a dinamizar mucho la actividad de los barcos en la isla y sobre todo para viajeros pues hay que mencionar a través de 1890 la creación de la compañía de vapores de Elden and Dempster, que más tarde se convertirá en Transmediterráneo. En el siglo XX, como vemos, se siguen produciendo llegadas de viajeros notables, importantes, y se siguen dando fenómenos interesantes, como comienza en 1910 a publicarse Canarias Turística,
También entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, pues se crea el juzgado de Puerto de Cabra, se van generando nuevas infraestructuras. La Sociedad de Fomento del Turismo es de 1915 y la creación del Patronato Provincial de Turismo de 1928. Como vemos, todavía se está muy lejos de llegar a un desarrollo turístico de masas, pero comienzan a sentarse las bases para ese futuro desarrollo. En el siglo XX, pues también hay una segunda etapa de Canarias turística a partir de 1930. Desaparece Canarias turística en el 31, pero se crea la Junta Turística. En 1934, durante la República, el Sindicato de Iniciativas Turísticas es creado y en 1935 se crea el primer espigón de Puerto de Cabra sobre el antiguo Muelle Chico. Hay numerosas publicaciones, entre las que destacamos pues, la Revista Geográfica Española de 1940 o en 1945 la revista Isla, que se ocupa de Lanzarote y de Fuerteventura en algunos artículos. Incluso en 1952 hay un artículo dedicado a Lanzarote y Fuerteventura en el National Geographic. Ya en el año 1953, Tofa comienza con la publicación de Antena en la isla de Lanzarote, pero que también se ocupa de la isla de Fuerteventura. Como vemos, a lo largo del siglo XX se siguen dando importantes pasos para el desarrollo de la actividad turística. En 1966, la creador del primer parador, como ya vimos antes, pero también muy importante, en 1968, la ley Strauss y la visita de Willy Brandt va a sentar las bases para que el capital alemán y los turistas alemanes comiencen a venir de una forma ya importante a la isla. El fin de esta etapa, de esta primera etapa, es a comienzos de los años 70, con la final de la publicación de la revista Isla, pues prácticamente termina esta etapa y comienza la segunda etapa que, como ya hemos dicho, es la de desarrollo y de confirmación del fenómeno turístico en la isla de Fuerteventura. En efecto, en esta segunda etapa, las infraestructuras, tanto en puertos, aeropuertos como carreteras, van a experimentar un crecimiento notable. Primero de una forma paulatina y a partir de los años 80, estos crecimientos del puerto, del aeropuerto y sobre todo de las carreteras asfaltadas va a ser muy significativo. Durante esta etapa van a proliferar una gran cantidad de planes parciales que son aprobados pero no construidos, porque durante este periodo a lo que se produce principal y fundamentalmente es una fase especulativa del suelo. Se aprueban muchos planes parciales para vender mucho suelo, pero no se construye. De hecho, hay muchas urbanizaciones donde simplemente pues se traza lo que va a ser el viario sin construir absolutamente nada, algún piso piloto, y es lo que tanto Raquel Guerra como Tanausu Pérez en las jornadas de estudios de Lanzarote y Fuerteventura que se publicaron en el 2000 denominan las urbanizaciones fantasma. Fíjense que entre 1969 y 1980 se aprobaron 61 planes parciales para la isla, pero entre 1980 y 1987 solo se lleva a cabo, se realiza un plan parcial, es decir, que hay mucho plan en el papel, pero poco todavía construido, por lo tanto muy lejos de la masificación posterior. Los planes parciales primero van a afectar principalmente a dos municipios, a Pájara y La Oliva,
mientras que Antigua, Puerto del Rosario y Tuineje van a tener bastante menos importancia, y sobre todo Betancuria, que no va a tener ningún plan parcial dedicado al desarrollo de la actividad turística. Ya a partir de los años 90 sí que Antigua, Puerto del Rosario y Tuineje van a ir cobrando cada vez un papel más protagonista, aunque siempre a mucha distancia de Pájara y La Oliva, que son los municipios turísticos por excelencia de la isla de Fuerteventura. El turismo de sol y playa o turismo de masa es el que se va a imponer de una forma muy notable, y la superficie promovida para urbanizar, sobre todo, ya digo, a partir de los años 80, va a ser muy considerable, con un crecimiento muy notable de las construcciones, sobre todo en la zona de Corralejo y en la zona de las costas orientales de la península de Jandía. Más tarde, aunque luego se va a acelerar de una forma importante también, en la zona del castillo Caleta Fuste. Las promociones urbanísticas, nos hemos fijado que las más pequeñas, las inferiores a 20 hectáreas, entre 5 y 20 hectáreas, fueron promovidas principal y fundamentalmente por Capital Canario, capital de Tenerife, capital de Gran Canaria y capital también de la propia isla de Fuerteventura, que se había acumulado en otros sectores o actividades productivas como la agricultura, la pesca, la ganadería, y que ahora van a invertirse en el sector turístico. Pero ya digo, en promociones turísticas de bajo densidad y de escasa extensión, entre 5 y 20 hectáreas. Las de más de 100 hectáreas hasta 500 hectáreas, todas estas van a estar en manos de capital foráneo, principalmente capital alemán, como destaca los cuadernos de estudios del CIES, de la antigua Caja de Ahorros, Caja Insular de Ahorros. El modelo de crecimiento es un modelo de alto consumo de suelo, cada vez más expansivo. Se le intenta poner freno por primera vez con la ley de moratoria turística, pero tampoco llega a conseguirse por las razones que a continuación explicaremos. Hay que decir que la ley de moratoria turística tenía dos grandes excepciones. Se podían construir hoteles de lujo y se podían construir villas asociadas a infraestructura de ocio y deporte. Pues precisamente por ahí se va a generar una gran cantidad de construcciones, con lo cual la ley pues no va a tener mayor incidencia en el freno del desarrollo de las construcciones en la isla. Y también por otro lado, porque como ya dijimos, habían una gran cantidad de planes parciales aprobados, aunque no estaban construidos, pero sí aprobados. Ahora que la ley impide la aprobación de nuevos planes parciales, estos viejos planes son sacados del cajón y se ponen sobre la mesa para proceder a su construcción. Al gobierno no le queda más remedio que indemnizar a los propietarios si no les deja construir, dado que no hay capital suficiente para indemnizar a los propietarios, pues finalmente también termina construyéndose, y por lo tanto es curioso y es anecdótico y paradójico que en la etapa de moratoria turística es cuando más crece y cuando más se construye en la isla de Fuerteventura. Esta etapa es la que permite ese gran cambio de aquella etapa preturística de turismo de baja densidad a un turismo ya de alta densidad, donde el sector primario ha perdido toda su importancia y donde cada vez la terciarización, los servicios y la construcción como actividad subsidiaria del turismo cobran mayor protagonismo. Es decir, y en otras palabras, en la isla se produce un auténtico fenómeno de desagrarización y de terciarización de su economía. Los estándares aconsejables para no sobrepasar las capacidades de carga en la isla
aunque no han sido superados en esta etapa, sí están ya próximos a superarse en algunos espacios, por ejemplo la zona de Corralejo o la zona de Costa Calma. Ya presentan serios riesgos de colapso en cuanto a construcciones se refiere, y esto durante la tercera etapa va a ocurrir, y por lo tanto se intenta tomar medidas para de alguna manera frenar ese desarrollo tan exhaustivo y tan impresionante que estaba experimentando la isla en esos momentos. Observamos cómo en 1987 los planes aprobados sobre todo afectaban a municipios como La Oliva y Pájara, ya en menor medida también a Tuineje. En cambio, el resto de los municipios está a mucha distancia. La superficie ocupada por esos planes parciales, pues también, como no podía ser de otra manera, era muy importante tanto en La Oliva como en Pájara. Y sin embargo, la superficie consolidada, pues en estos dos municipios había mucho plan aprobado, pero poco construido, con lo cual en otros municipios, como el caso de Puerto del Rosario, Antigua y Túnez, tienen más superficie consolidada que la propia Oliva o que la propia Pájara. Ya en la última etapa, tercera etapa, a partir de los años 90 del siglo XX, el crecimiento de la oferta alojativa crece de una forma extraordinaria, tanto en la oferta hotelera como en la extrahotelera, es decir, la de bungalow y apartamentos. Y también en esta fase, como no podía ser de otra manera, con tan grande crecimiento, los impactos paisajísticos empiezan a suponer un grave problema. Por ejemplo, las construcciones dentro de las dunas de Corralejo, de algunos hoteles, o también las construcciones a pie de playa en algunas de las zonas de las playas de Sotavento de Jandía. En esta etapa se produce también un crecimiento significativo no solo del turismo de masa, sino de la oferta complementaria de ocio y de los turismos complementarios. Es decir, que al turismo de masa no le va a sustituir el resto de los tipos de turismos como alternativa, sino que se van a complementar al propio turismo de masa, incrementando la oferta alojativa. Crece el número de museos, de centros de interpretación, crece el turismo rural, crece el turismo cultural, crece el turismo de cruceros, crece el turismo de naturaleza. Es decir, que en esta etapa, junto al turismo de sol y playa como turismo de masas que está creciendo, también va a crecer, y de forma significativa, todos estos nuevos turismos. Todo ello provoca que las infraestructuras viarias y el resto de las infraestructuras alojativas ya no solo se den en los núcleos turísticos, sino también empiezan a generarse este tipo de infraestructuras por el resto de la isla. Ahora los crecimientos ya no solo son en La Oliva y Pájara, sino que también aparecen en Tuineje y Puerto del Rosario, y sobre todo de una forma muy significativa en el municipio de Antigua. Como ya hemos dicho, el único municipio que queda al margen de lo que es crecimiento en cuanto a infraestructura alojativa se refiere es Betancur. Como vemos en esta gráfica, en este cuadro de 2007, tanto en hoteles como en apartamentos, la oferta alojativa ya comienza a ser realmente considerable, importante, sobre todo, insisto, en dos municipios, La Oliva y Pájara, pero ya hay otros que le van a la saga y comienzan a crecer también de forma importante, como es el caso de Puerto del Rosario, o como es el caso de Antigua o la propia Tuineje. Solo Betancuria, como vemos, se mantiene al margen de este fenómeno. Hay una gran diferencia entre Pájara y La Oliva en cuanto a crecimiento. En Pájara ha crecido más el número de plazas hoteleras, mientras que en La Oliva
el número de apartamentos y bungalows de plazas alojativas en estas infraestructuras extra hoteleras ha sido más importante. En zonas como Corralejo o Costa Calma, ya la saturación constructiva y la obsolescencia de algunos alojamientos obligan a que se tengan que tomar medidas para remozar la imagen turística de la isla. Por eso se impone desde los planes insulares de ordenación y desde las leyes turísticas una serie de actuaciones para intentar esponjar las urbanizaciones turísticas y remozar sobre todo los apartamentos y bungalows más antiguos que habían quedado obsoletos. De una forma importante, Fuerteventura comienza a crecer ya digo, 3 sectores que son donde la actividad turística se ha concentrado principal y fundamentalmente. En Antigua Caleta de Fuste, en La Oliva Corralejo y lo que es el conjunto de Costa Calma en el municipio de Pájaro. Por ello insistimos en que al mismo tiempo que se rehabilita buena parte de estas construcciones que han ido quedando obsoletas, también es necesario ir derribando algunas y aumentar el número de zonas verdes para esponjar el espacio turístico y darle una mayor calidad. Como vemos, las directrices de ordenación del turismo proponen 2 tipos fundamentales de actuaciones. Por un lado, la rehabilitación de la planta alojativa que se va quedando obsoleta e incluso la sustitución y renovación de la misma, tirando en algunos casos parte de estos alojamientos turísticos obsoletos. Otro de los problemas graves que tiene la isla de Fuerteventura es que han ido proliferando pues, núcleos de segunda residencia que en muchos casos se dedican a la actividad turística dentro de una economía sumergida en algunos casos, explotados tanto por turismo autóctono como por turismo foráneo y que se encuentran fuera de toda reglamentación. Esto se ha intentado reconducir de alguna manera con la vivienda vacacional, aunque no se ha conseguido de una forma total y absoluta. El plan insular de ordenación de la isla vigente pues recoge toda una serie de medidas para intentar paliar estos problemas que presenta la isla. Por ejemplo, en cuanto a la tipología edificatoria, será la unifamiliar aislada la que prime, aunque ello suponga un mayor consumo de territorio, ¿no? Se admite como máximo un 15% de la totalidad de la edificabilidad residencial en las tipologías que presentan dúplex pareados y otro 15% también en los adosados. No puede permitirse conjuntos superiores a las 15 viviendas por parcela y en el caso de adosado o pareado la superficie mínima de la parcela debe ser de 300 metros cuadrados. Con respecto a ese mismo desarrollo de la normativa para impedir ese descomunal crecimiento y acotar un desarrollo más sostenible, pues no se permitirán o no se admitirán viviendas inferiores a 120 metros cuadrados construidos, no se admitirán parcelas tampoco inferiores a 800 metros cuadrados para construir, el coeficiente de edificabilidad no podrá superar los 0,40 metros cuadrados por metro cuadrado y el volumen máximo edificable sobre rasante para cada edificio aislado no podrá superar los 2100 metros cúbicos.
La altura máxima de las edificaciones será de una planta, más la planta superior, es decir, 2 plantas. La reserva de aparcamiento será mínimo de una plaza para cada vivienda unifamiliar y no se admitirán planes de etapas superiores a 4 años. Es decir, que un plan de urbanización que se apruebe después de 4 años y no se ha construido caduca y por lo tanto desaparece como tal. Con toda esta serie de medidas, lo que se intentaba era atajar el descontrol que había en el crecimiento, sobre todo en las zonas rurales de interior y también en algunos núcleos turísticos. Como hemos podido observar, esto al menos en la isla de Fuerteventura no se ha conseguido una forma total y absoluta. Incluso la nueva ley que vino a sustituir a la ley de moratoria turística, la ley de medidas urgentes, facilitó el crecimiento de las construcciones en los ámbitos rurales y por lo tanto creció el número de camas, aunque la isla de Fuerteventura, como vemos, no es preocupante. Es la isla que tiene un menor número de camas de turismo rural en relación al resto de las islas del archipiélago. De igual manera, como ya dijimos, se intenta conseguir frenar el crecimiento turístico reclasificando suelo, es decir, suelo urbanizable, volverlo a pasar a suelo rústico. Esto se ha hecho en muy poca medida y también otra de las acciones era la recategorización del suelo, es decir, suelo que estaba urbanizable para apartamentos, pues pasarlo a suelo urbanizable no sectorializado, con lo cual se reducía la capacidad de construcción. Esto tampoco ha sido una solución de modo total y absoluto. Las construcciones, sobre todo en los últimos años, asociadas a campos de golf y a puertos deportivos, han proliferado, sobre todo porque la ley de medida urgente así lo permitían y también las directrices generales de la ley de 2003 y el decreto del 2003 de ordenación de la actividad turística, pues no pusieron coto total y absoluto a este tipo de planteamientos. Por lo tanto, este tipo de construcciones siguieron creciendo y mucho en la isla de Fuerteventura en particular y en Canarias en general. Como vemos, lo que sí se ha producido desde el 2009 hasta ahora es que el número de plazas turísticas se ha ido reduciendo de las 68.000 a las 61.000. En 2018 la isla de Fuerteventura ha reducido un número de plazas, sobre todo de plazas obsoletas. Sin embargo, sí se han creado nuevas urbanizaciones con nuevas propuestas de un turismo de mayor calidad, cosa que tampoco ha llegado a conseguirse de forma total y absoluta, dado que la mayor parte de los turistas que nos siguen visitando pues son turistas de masa, de una capacidad adquisitiva media o incluso media baja. Aquí vemos cómo las plazas turísticas hasta el año 2011 han ido creciendo y a partir del 2011 comienzan a experimentar un decrecimiento no muy significativo, pero sí notable en cuanto a ir cada vez intentando no crecer en cuanto a números, sino ir mejorando nuestras condiciones de oferta para posibilitar un turismo de mayor calidad y por lo tanto de mayor nivel de gasto. El número de turistas también, como vemos, fue creciendo de forma exponencial hasta los años 2011-2012
y a partir de ya del 2017 comienza a reducirse. Desde luego ahora estamos en una situación muy particular, en este año 2020 afectados por la situación de pandemia de COVID y no cuenta, pero sí que la tendencia era ya a no seguir creciendo o al menos a no crecer de una forma tan exponencial como se venía haciendo en los últimos años e ir mejorando el nivel de gasto de los turistas. Por eso y a modo de conclusión podemos decir que tanto la isla de Fuerteventura como la de Lanzarote tuvieron una gran oportunidad de convertirse en un destino turístico de calidad. En aquella etapa preturística de la que comentábamos antes de los años 70, el clima, el paisaje, sus playas permitieron ese tipo de desarrollo. Lamentablemente luego la especulación del suelo y el rápido crecimiento y el desarrollo del capital impidió este tipo de desarrollo sostenible y se pasó a un desarrollo mucho más exponencial y con un impacto espacial y ecológico ambiental notablemente mayor. El modelo desarrollado es un modelo de excesivo crecimiento que sin lugar a dudas en el futuro tenemos que de alguna manera remediar porque si no dejaremos de ser un destino turístico atractivo. Todo esto ha colocado a la situación de la oferta alojativa de la isla en una situación bastante compleja, dado que necesita de reformularse y necesita de incrementar su capacidad de calidad y no tanto seguir creciendo en cuanto a cantidades, dado que hay ya núcleos como Corralejo o incluso zonas de Costa Calma que están próximos a superar su capacidad de carga. Todo ello en aras a conseguir de cara al futuro un turismo más sostenible, si es posible y además es recomendable. Por eso rehabilitar y esponjar determinadas zonas que han quedado obsoletas es una tarea que se impone de forma absoluta y necesaria en estos momentos. La actividad turística es fundamental para el desarrollo de la economía insular y por eso es conveniente que todos los tipos de turismo, tanto el de sol y playa como los turismos alternativos, pues estén dentro de una senda de sostenibilidad. Por ahora lo que han primado principal y fundamentalmente son los intereses de tipo económico, de crecimiento rápido y de grandes beneficios, pero hay que mirar hacia el futuro ordenando mejor nuestra actividad turística. Por último, señalar que tanto la ley de medidas urgentes como la ley de moratoria turística, que en un principio pretendieron terminar con este crecimiento desorbitado, no solo no lo han conseguido, sino que incluso en épocas de moratoria turística y también de medidas urgentes es cuando más se ha crecido. Por ello, insistir en que ahora nos toca a través de los planes insulares de ordenación y de las nuevas leyes turísticas ordenar de una forma fehaciente nuestra actividad turística para crecer de forma sostenible y poder reconducir este sector a que Canarias en general y Fuerteventura en particular pueda tener una actividad de la que pueda vivir en el futuro próximo. Bien, y con ello acabamos nuestra charla, conferencia sobre el desarrollo de la actividad turística. Vuelvo a insistir en que es una pena y lamento no haber podido desplazarme a la isla para poder tener con ustedes
posterior a la presentación de la charla, pues un turno de palabras y discutir sobre este desarrollo turístico, y espero que en otra ocasión, cuando la situación así lo permita, poder tener este cara a cara y debatir sobre ese modelo turístico sostenible tan necesario para nuestro futuro económico. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.